un panorama. Y un panorama empezamos a hacer en el ámbito de los deportes. ¿Cómo te llevas con la elongación a vos? Necesaria, me gusta, pero a veces me da un poco de fiaca, hay que decir la verdad. No nos damos el tiempo necesario, no, quizás. porque siempre llego, me tengo que ir así, vivo corriendo con los tiempos y, ¿qué digo? Bueno, hago un poco más de ejercicio y después veo, ¿me entendés? Después veo qué pasa. Después veo qué pasa y me contracturo un montón. Exactamente. ¿Qué sucede con esta situación? ¿Causas, consecuencias? ¿Qué puede pasar con la no elongación? ¿Todo eso desde el móvil, Juan? Exacto, sí, y es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Lo que comentaba recién Agos. Terminamos de hacer alguna actividad física y por ahí nos cuesta un poquito, nos da un poco de fiaca empezar a hacer un poco de ejercicios de elongación. Y vamos a contar un poco de esto, de la importancia que tienen los beneficios, pero fundamentalmente de lo que tenemos que hacer una vez que terminamos de hacer ese tipo de ejercicios físicos. Estamos aquí con Martín Trizun, que es kinesiólogo, es especialista en rehabilitación, así que al cual le agradecemos enormemente por llegar hasta acá. Pero es importante hablar de esto, Martín, ¿no? Porque hablamos de elongación, pero es fundamental entender primero cuáles son los beneficios que tiene, ¿no?, esta práctica de elongación. Buen día, bienvenido. Buen día, gracias. Un placer estar acá. Bueno, sí, obviamente la elongación tiene muchísimos beneficios y la respuesta fácil es que si tenemos que elongar, sí, tenemos que elongar, por supuesto. Hay que elongar. Hay un montón de formas que se pueden buscar como alternativa a la hora de elongar y algo que viene pasando, que viene sucediendo, es que la elongación al final de la sesión del entrenamiento ha dejado de ser, digamos, una rutina, ¿no?, dentro de la práctica de la actividad física. Y uno se puede preguntar por qué termina pasando ese tipo de cuestiones. Bueno, y hay muchas alternativas que han ido surgiendo. Primero, un poco ha aparecido la alternativa del entrenamiento funcional, que ese entrenamiento funcional nos ha dado más movimiento que el entrenamiento analítico que existía, que prevalecía antes, ¿no? Entonces, esa presencia del entrenamiento funcional nos permite más movimiento, que es lo que tenemos que al final de cuentas lograr con la movilidad articular, ¿no?, con la elongación. Las otras cuestiones que se tenían en cuenta es que antes se buscaba con la elongación generar una relajación del músculo y al mismo tiempo se buscaba la recuperación de los sistemas energéticos que llegaban al músculo. Y bueno, y hoy por hoy empezaron a ver un poquito alternativas a ese sistema de recuperación de energías. Se utiliza mucho el rodillo, se utiliza la crioterapia, la inmersión en hielo, ¿no? Pero es obviamente muchísimo más fácil acceder a un lugar de elongación. A ver, por ejemplo, tenemos que hacer ejercicios físicos, ¿no? ¿Es importante la elongación para después, una vez que ha terminado el ejercicio, o antes de empezar a hacer ejercicio también es importante hacer un ejercicio de elongación? Claro, bueno, como te decía, con el entrenamiento funcional se puso muy de práctica la movilidad dinámica, ¿no?, que se hace previo al ejercicio. Si hacemos una elongación estática sostenida previo al ejercicio, lo más probable que sea en detrimento de la fuerza, de la potencia muscular. Eso nos quitaría rendimiento en el caso de una práctica que lo lleve a ese rendimiento. Y es como darle un mensaje al músculo de que el trabajo está concluido, ¿no?, la elongación sostenida. En cambio, bueno, si lo hacemos post actividad física, sí, por supuesto, ahí ese mensaje de que el trabajo está concluido viene perfecto porque nos relaja, nos ayuda a otras cuestiones como la circulación sanguínea, a la reabsorción de nutrientes que se disparan, que se liberan. Teniendo en cuenta de la elongación, ¿qué pasa, Martín, si por ejemplo terminamos ejercicios, hacemos o somos de hacer muchos ejercicios físicos, pero no elongamos? ¿Qué es lo que nos puede pasar? ¿Qué es lo que le puede pasar al músculo? Claro, si no elongamos ni previo ni posterior a la actividad física, el músculo y otras estructuras, tendones, ligamentos, se van rigidizando, bien, van perdiendo movilidad. Eso se traduce a que la persona va teniendo cada vez menos rango de movimiento, ¿no?, ya sea para subir a la alacena más alta o un sprint, el rango de movimiento se reduce y eso nos predispone a lesionarnos más fácilmente. Mientras la práctica deportiva sea más exigente, más explosiva, la lesión está más
más cerquita, ¿no? En cambio, para una persona que lo que hace es estar en la oficina sentado o buscar algo de la alacena, como decía antes, la situación se da como lesiones o dolores más crónicos, de una situación más crónica, ¿no? Perfecto. Vamos a suponer que no hacemos ejercicio físico. ¿Es contraproducente elongar aún así no hacer ejercicios físicos o sigue teniendo beneficios hacer una elongación aún así no hagamos ningún tipo de ejercicio físico? Claro, no. Por supuesto que tiene un montón de beneficios, muchísimos. La práctica de la elongación por sí misma es un ejercicio físico, ¿no? Y nos da los mismos beneficios o más que muchas otras prácticas. Tenemos actividades como yoga, por ejemplo, que son muy ricas en elongación, ¿no? Son prácticas de mucha elongación, ¿no? Bien, ¿cuánto tiene que durar, por ejemplo, los ejercicios de elongación? Y si vamos a pensar en una elongación estática, tenemos que estar pensando de 30 segundos para arriba cada ejercicio, cada posición estática que voy a llevar adelante. Si estamos pensando en una movilidad dinámica, podríamos pensarlo a través de repeticiones, ¿bien? Y la práctica propia de la elongación debería llevar entre 20 y 45 minutos, ¿bien? Eso es lo mínimo que uno puede pensar por sesión de entrenamiento como para pensar en llevar adelante una buena salud articular. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien el ejercicio de elongación? ¿Tiene que doler? ¿Tenemos que estirar bien? ¿Cuál es el método, por ejemplo, para darnos en cuenta que estamos realizando bien ese ejercicio de elongación? Sí, tiene que ser una tensión moderada. No tiene que haber dolor, eso es fundamental. Por hoy uno piensa que si exige de más y duele, te va a generar más beneficios y no tiene que ser nada por el estilo. Simplemente eso, una tensión moderada y tratar siempre de buscar rangos amplios, como que ganarle un poquito al rango que ya tenía. ¿Cuánto tiene que durar ese estiramiento, esa elongación a lo mejor de cada una de las prácticas? Claro, como te decía antes, el ejercicio o la postura en sí que tomo para generar una elongación tiene que pensarse de 30 segundos para arriba. Bien, de ahí depende de un montón de factores, de un montón de alternativas, qué quiero lograr. Si quiero generar una mayor relajación todavía, podemos sostenerlo minutos, 2 minutos, no habría ningún inconveniente en ese aspecto, siempre y cuando no pensemos, como dije antes, en una práctica deportiva que incluya gestos explosivos posterior a eso. Por último, a ver, por ejemplo, nos están mirando en casa, ¿cuál es el ejercicio a lo mejor típico para salir de casa? ¿Algún movimiento que podamos hacer como para estirar algún tipo de músculos para poder arrancar? ¿Nos puede mostrar? Me vas a hacer mover un poquito, ¿no? Vamos a hacer mover un poquito. Bueno, sí, hay lo básico que se suele hacer siempre es la elongación de los isquiotibiales, que es estirar una pierna, ¿no? Y tratar de acercarse a alcanzar, sin necesidad de buscar con la punta de las manos, ¿no? Sino tratar de bajar el tronco para que la pierna se ponga en tensión. Ese es un ejercicio básico. El otro ejercicio básico para las piernas es la elongación del cuádriceps. Acá me demanda un poquito la estabilidad. Y después, algo que para la casa, para la oficina, es tratar de trabajar la apertura del tronco superior y buscar algo, un marco, una puerta, una pared, y tratar de buscar una apertura en los brazos, digamos, para que se elongue y relaje el pecho. Eso sería lo básico del ABC para hacer cada uno en la casa. Bien. Trabajamos mucho en la oficina, estamos mucho tiempo sentados. Es importante cada cuánto, por ejemplo, levantarse y hacer algún ejercicio. Y se recomienda cada 2 horas estar haciendo un movimiento. Hay muchos trabajos relacionados con gimnasia para oficinas, donde van pasando por los distintos sectores de las oficinas haciendo gimnasia cada 2 horas, ¿bien? Distintos movimientos. No necesariamente sea elongación, puede ser una alternativa a la elongación, pero puede ser un movimiento en sí, que es lo que le falta a la persona que está 8 horas sentada en una oficina, ¿no? Para adultos mayores también, digo, ¿se mantiene, digamos, lo mismo que venimos explicando? Sí, más todavía, porque el cuerpo humano, a medida que va envejeciendo, va perdiendo capacidades elásticas, precisamente, entonces la elongación termina siendo fundamental. Martín, gracias por los conceptos, es muy amable. Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, Martín Dirsón, entonces, para poder conocer más detalles de lo que ha sido también esta clase también, que de alguna manera pudimos aprender para que tengamos en cuenta esto, ¿no? La importancia de la elongación. Obviamente que muchas veces pensamos que para poder hacer un ejercicio físico terminamos y no pasa nada, y bueno, hay un montón de cosas que realmente por ahí tenemos que saber a la hora de finalizarlos y de poder hacer este tipo de prácticas de elongación, o aún así no hagamos prácticas
prácticas recién de ejercicio físico, lo que nos decía recién Martín. Es importante que por lo ahí, antes de salir de casa o en algún momento del día, tengamos la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios, que nos tomemos un ratito para, bueno, generar esos beneficios tan importantes para nuestro cuerpo y particularmente también para seguir mejorando lo que respecta a los estiramientos, ¿no?, que muchas veces en este tipo de prácticas solemos hacer.